Hay entrenadores que gestionan tácticas, otros gestionan egos, pero solo uno construyó un imperio durante casi 3 décadas, controlando absolutamente todo lo que pasaba en el Manchester United. Sir Alex Ferguson, el técnico más dominante de la historia del fútbol moderno, no solo creó una era, creó una forma de entender el poder. Sus decisiones eran ley, su palabra era sentencia, y sus conflictos, parte del mito. Porque detrás de sus 38 títulos, detrás de su carácter ganador y su disciplina férrea, hubo choques, puñetazos al vestuario, expulsiones abruptas, traiciones, egos, peleas y salidas traumáticas. No todos soportaron a Ferguson, y Ferguson tampoco soportó a todos. Hoy repasaremos el top 11 de jugadores que no soportaron a Sir Alex Ferguson, desde estrellas mundiales hasta talentos perdidos. Un viaje lleno de tensiones, traiciones, gloria y ruina. Así que ponte cómodo, porque esto es fuerte, real y confirmado. Número 10. David Beckham, la mayor ruptura mediática de la era Ferguson. Pocas relaciones pasaron de padre e hijo futbolístico a enemigos declarados en la prensa tan rápido como la de Sir Alex Ferguson y David Beckham. Al principio, Beckham era su niño de oro. Ferguson lo llevó de la cantera al primer equipo, lo protegió, lo moldeó y lo puso en el camino para convertirse en una estrella global. Pero la historia cambió cuando Beckham empezó a convertirse en algo más que un futbolista, una marca, un ícono, un producto mundial. Para Ferguson, eso era inaceptable. Él mismo dijo, cuando un jugador empieza a creerse más grande que el entrenador, debe irse. El punto más alto del conflicto ocurrió en 2003. Tras una derrota ante el Arsenal, Ferguson reventó una bota en el vestuario. El zapato voló, rebotó y acabó cortándole la ceja a Beckham. Los medios hicieron fiesta. Ferguson estalló. La relación quedó rota para siempre. Beckham ya no soportaba la autoridad de Ferguson y Ferguson no soportaba el ego creciente del jugador. Ese verano, Beckham fue vendido al Real Madrid. No hubo despedidas emotivas, no hubo homenaje, solo una ruptura inevitable. Era el final de una era y el inicio de la leyenda del Fergie que no perdona. Número 9. Carlos Tevez. Nunca quiso que me quedara. Tevez nunca soportó a Sir Alex Ferguson y lo dejó claro. El argentino siempre sintió que pese a rendir, Ferguson no confiaba en él. Tevez jugó 2 temporadas en el United, pero nunca fue el titular absoluto que él quería ser. Según el propio Carlos, Ferguson me decía que me quería, pero no me ponía. No fue honesto conmigo. La tensión explotó cuando el United dudó en activar su compra definitiva. Para Tevez fue la confirmación de que Ferguson no lo quería, así que tomó una decisión explosiva, irse al Manchester City, el rival de la ciudad. Ferguson se enfureció, los hinchas también. Tevez respondió con la frase más famosa de este conflicto: me fui porque no quería seguir con él. Nunca hubo reconciliación, nunca hubo paz. Tevez simplemente no lo soportó. Número 8. Ruud van Nistelrooy, el goleador que rompió la relación por una pelea con Cristiano. Van Nistelrooy fue uno de los mejores delanteros de la historia del United, pero también uno de los que peor acabó con Ferguson. Durante años, su relación fue excelente, profesional, disciplinada y llena de goles. Pero todo cambió en 2006. Van Nistelrooy tuvo un encontronazo muy fuerte con Cristiano Ronaldo durante un entrenamiento. Le gritó algo relacionado con el padre del portugués que había fallecido meses antes. Cristiano se derrumbó. Ferguson entró en el vestuario como un toro, y ahí se rompió todo. Van Nistelrooy sabía que había cruzado una línea sagrada. Ferguson jamás se lo perdonó. El delantero dijo más tarde: me arrepiento, me disculpé, pero ya era tarde. Desde ese día, la relación quedó muerta. Van Nistelrooy pasó de estrella absoluta a suplente, y ese mismo verano, Ferguson decidió venderlo al Real Madrid. Un final duro para un goleador legendario, pero Ferguson tenía una regla: nadie podía romper al grupo. Número 7. Roy Keane, la explosión más violenta contra Ferguson. Roy Keane, el capitán eterno del United, era el alma del equipo, un guerrero, un líder, un loco maravilloso, pero su carácter explosivo fue incompatible con el control absoluto de Ferguson. La ruptura se dio en 2005. Keane, furioso tras una derrota, destrozó públicamente a varios compañeros en una entrevista para NUTV. Los llamó inútiles, blandos y sin carácter. Ferguson enloqueció.
Para él, Keane había cruzado la línea que nadie podía cruzar, romper el vestuario desde dentro. Hubo gritos, hubo insultos, hubo una pelea verbal como pocas veces se ha registrado en la historia del club. Ferguson lo expulsó literalmente del entrenamiento y días después rescindió su contrato. Keane nunca lo perdonó. Años después dijo: "No confío en él, nunca más volveré a hablarle". Fue la ruptura más violenta, más emocional y más dolorosa de toda la era Ferguson. Número 6. Jaap Stam, vendido por un libro. Jaap Stam era posiblemente el mejor central de su generación. Un muro, un animal competitivo, uno de los fichajes más brillantes de Ferguson, pero también uno de los más polémicos en su salida. En 2001, Stam publicó un libro autobiográfico donde dejaba varios mensajes que no le gustaron nada al entrenador. Dijo que Ferguson le pidió fichar sin avisar al PSV, criticó métodos de entrenamiento, señaló a compañeros, habló demasiado. Para Ferguson, eso fue inadmisible. Él mismo dijo: podía perdonar errores, pero no podía perdonar traiciones. La decisión fue rápida y brutal. Stam vendido al Lazio de un día para otro, sin previo aviso, incluso cuando estaba lesionado. El propio jugador confesó: Ferguson nunca volvió a hablar conmigo. Stam no soportó la forma en que lo echaron, se sintió traicionado. Y Ferguson en sus memorias reconoció: me equivoqué, lo vendí demasiado pronto. Uno de los pocos arrepentimientos de su carrera. Número 5. Paul Ince, el Big Time Charlie que Ferguson no toleró. Antes de Beckham, antes de Rooney, antes de Cristiano, Paul Ince fue uno de los primeros grandes ídolos del Manchester United de los 90. Un centrocampista poderoso, físico, agresivo y con personalidad para enfrentar a cualquiera, incluido a Ferguson. El problema fue simple: Ince se creía demasiado importante. Su ego se disparó cuando empezó a ser titular fijo en Inglaterra. Los medios lo bautizaron como The Governor, el gobernador, y a él le encantaba ese apodo. A Ferguson, no tanto. El técnico escribió después: Paul empezó a comportarse como un Big Time Charlie, uno de esos jugadores que creen ser más grandes que el club. La relación comenzó a deteriorarse rápidamente. Ince hablaba más de lo que entrenaba, discutía cada decisión táctica y se quejaba constantemente ante la prensa. La paciencia de Ferguson tiene límites, y Ince los cruzó todos. En 1995, el entrenador tomó una decisión radical: vendido al Inter de Milán, sin previo aviso. Ince quedó furioso, nunca perdonó que lo sacaran así, sin despedida, sin reconocimiento. Y Ferguson jamás se arrepintió. No podía construir un proyecto con un jugador que creía estar por encima del club. Otro talento que simplemente no soportó la autoridad de Ferguson. Número 4. Gabriel Heinze, el argentino que quiso fichar por el Liverpool y desató la furia de Ferguson. Heinze llegó al United en 2004 y fue durante un tiempo uno de los defensas más queridos por la afición. Intenso, duro, guerrero, parecía hecho para Ferguson, pero todo se rompió en 2007. Heinze pidió salir al Liverpool, el enemigo histórico. No era una especulación, no era un rumor, era real. Ferguson lo consideró una traición absoluta. Su frase fue cortante: mientras esté aquí, Heinze no jugará en el Liverpool. El argentino no soportó la respuesta, se sintió humillado, presentó incluso un reclamo legal para obligar su salida. Ferguson, furioso, lo apartó completamente del proyecto, lo congeló. Finalmente, Heinze terminó fichando por el Real Madrid, pero la relación quedó destrozada. Años después, Heinze dijo: Ferguson es un ganador, pero no me trató como un profesional. Y Ferguson remató: nadie juega con el United para reforzar al enemigo. Fin de la relación, fin del respeto. Número 3. Wayne Rooney, el hijo rebelde del imperio Ferguson. Este es uno de los casos más complejos y uno de los más dolorosos para Ferguson. Wayne Rooney fue su jugador más importante durante años, un talento brutal, un competidor feroz, un símbolo del United, pero también un jugador difícil. El conflicto no fue uno, fueron dos. Primer conflicto, 2010. Rooney pidió salir del club. Afirmó que el proyecto del United no era competitivo. Ferguson se sintió traicionado. Lo enfrentó en su despacho. Rooney salió furioso. La relación quedó fracturada. Finalmente renovó, pero el daño estaba hecho. Segundo conflicto, 2013. Rooney volvió a pedirse ir, ahora al Chelsea, y Ferguson ya no toleraba más. En su libro describió a Rooney así: tiene un talento enorme, pero su disciplina física siempre fue un problema. Rooney, por su parte,
Con Ferguson discutí muchas veces, nos peleamos, pero ganamos juntos. Rooney no soportaba que Ferguson cuestionara su profesionalismo, y Ferguson no soportaba la rebeldía del jugador. Fue una relación de amor, odio, respeto y guerra constante. Número 2. Ravel Morrison, el talento más grande que Ferguson perdió. Ravel Morrison es quizás el jugador más talentoso que salió de la academia del United desde Paul Pogba. Según Ferguson, el mejor talento juvenil que vi en mi vida, pero también uno de los más conflictivos. Morrison tuvo problemas legales, peleas, mala conducta y cero disciplina. Ferguson trató, insistió, habló con él, pero nada funcionó. Finalmente el entrenador explotó. No puedo salvar a alguien que no quiere ser salvado. Morrison fue vendido al West Ham. Su carrera nunca despegó. Años después, él mismo confesó: arruiné mi oportunidad. Ferguson me trató como un padre y yo no estuve a la altura. Uno de los casos más tristes de la historia del club. Y sí, Morrison no soportaba la disciplina de Ferguson, pero Ferguson tampoco soportó su indisciplina. Número 1. Andrei Kanchelskis, el extremo que salió entre acusaciones y amenazas. Kanchelskis fue una estrella del United en los 90. Rápido, desequilibrante, amado por la afición. Pero detrás de la gloria había un conflicto enorme. Según Ferguson, el representante del jugador intentó presionar al club y manipular el vestuario. Kanchelskis lo negó. La relación explotó y se creó un clima irrespirable. Finalmente, Ferguson lo vendió al Everton. Años después, Kanchelskis confesó: Ferguson no me soportaba, pero tampoco intentó entenderme. Otro talento brillante que cayó bajo el peso de un entrenador implacable. Si llegaste hasta aquí, es porque eres un verdadero amante del fútbol. Suscríbete, deja tu like. Este es el momento de mirar todo desde arriba, de entender por qué un entrenador tan grande terminó generando tantos enemigos. Porque cuando hablamos de Sir Alex Ferguson, no hablamos solo de fútbol, sino de poder, control y obsesión por ganar. Y esa obsesión lo llevó a enfrentarse con algunas de las mayores estrellas de su era. En muchos casos, para bien del club, en otros, a un precio altísimo. Si analizamos cada caso, hay un patrón clarísimo. Ferguson no toleraba los egos. Beckham, Ince, Van Nistelrooy, Heinz, Rooney, todos tuvieron un momento donde creyeron estar por encima del club. Y Ferguson tenía una regla sagrada: nadie está por encima del Manchester United, ni siquiera yo. Esa frase no era retórica, era ley divina. Consecuencia, todo jugador que intentó desafiarla terminó fuera. Ferguson no quería amigos, quería soldados, y muchos jugadores simplemente no soportaban ese tipo de liderazgo. Lo amaban cuando ganaban, lo odiaban cuando chocaban con él. Pero hay algo innegable: el Manchester United dejó de ser el mismo cuando él se fue, y eso demuestra que su estilo, por duro que fuera, funcionaba. Muchos jugadores no lo soportaron, pero millones de hinchas lo veneran para siempre. Esa es la paradoja. Esa es su grandeza. Si llegaste hasta aquí, eres parte de los que aman el fútbol real, el fútbol sin maquillaje. Déjame en los comentarios, ¿qué jugador crees tú que tuvo el peor conflicto con Ferguson? ¿Y quién tenía la razón? Los mejores comentarios aparecerán en próximos videos. Suscríbete ahora mismo, deja tu like, porque seguimos destapando las historias que el fútbol intenta esconder. Si te gustó este documental, tienes que ver nuestro video Las decisiones más polémicas de Carlo Ancelotti. Te va a encantar.